Tenemos que darle valor a la palabra. Los que son creyentes, de pronto los que creen en la Biblia, en el Corán, en donde quiera que crean, de pronto, ¿en qué está creyendo? En una palabra que está escrita en un texto. Ya basta, queremos decirle, ya basta de utilizar algunos términos que no nos ayudan a aportar a la ciudadanía. No nos ayudan a construir sociedad, no nos ayudan a construir paz. Por esto, el silencio ya no es opción en Ya Basta. La indignación no puede quedarse únicamente en nuestras cuatro paredes. Llegamos a la casa y nos indignamos, pero ¿cómo puede ser posible que esté ocurriendo aquello? ¿Cómo puede ser posible que pase? Pero es que no tienen realidad de las cosas que dice lo uno y dice lo otro. Ya no puedo y no podemos quedarnos ahí. Tenemos que salir, tenemos que ahí sí ser extrovertidos. Porque en el Ecuador y en el mundo, cuando se atropellan derechos, la ciudadanía siempre ha respondido. Históricamente ha ocurrido de esa manera. Los que son creyentes en Jesús, ¿ante qué respondía Jesús? Ante las injusticias. Desde esa época y desde mucho antes ya había reacciones cuando el poder estaba realizando las cosas en forma equivocada y no atendía a la gente. Inclusive los reyes. Recordemos la Revolución Francesa. Se creían intocables, venidos por voluntad divina. Pero llegó la gente y ¿qué? Y resulta que en la guillotina todos eran iguales y si es que cometieron algunas cosas, ahí hasta luego. Entonces, fíjese, la Revolución Francesa ¿cuándo fue? ¿Por qué se ocasionó? 1789. Pero han pasado muchísimos años y resulta que en el mundo hay alguna gente que se sigue creyendo con el poder divino para hacer y deshacer las cosas, desoyendo lo que está organizado y estructurado en los cuerpos jurídicos que norman una sociedad, las constituciones. Por eso decimos, ya basta. Basta de tener una doble palabra. Basta de pronto ¿de qué? Los ecuatorianos en la consulta popular a la que fuimos convocados nos llamaron para decir, señores, ¿están de acuerdo con que vengan bases militares extranjeras acá al Ecuador? ¿Qué fue lo que respondió el Ecuador? No. Pero resulta que tenemos muchísimos cuerpos de asesores y gentes de otros países revisando Manta, revisando Galápagos, revisando que el voto popular fue una burla. Entonces, ¿para qué nos consultaron? ¿Para qué nos dijeron? Este es un espacio que apunta a la realidad de las cosas. Denunciamos, sí, y con conciencia crítica además. Es posible que nos equivoquemos. Es posible que nos digan, no señores, resulta que ahora las personas que migran al exterior le están yendo muy bien. ¿Por qué? Porque la amistad que tiene el presidente de la República de Ecuador con el presidente de Estados Unidos de Norteamérica está tan buena que a los migrantes ecuatorianos nos tratan muy bien. Claro, usted nos está viendo y dice que qué lindo fuera eso. Eso es una ilusión, sí, una ilusión y una utopía. Porque en algún momento los presidentes de los países tienen que reunirse para tratar de mejorar las condiciones de vida de sus propios pueblos. Ahí es un presidente, de lo contrario no son presidentes. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos un nuevo conflicto con nuestra hermana República de Colombia. Hermanas, en algún momento fuimos parte de la Gran Colombia. En algún momento los amigos del departamento actual de Nariño de Pasto eran quiteños. Los de Nariño bailan el chuya quiteño, los cachuyapi, los altashpas. En Ipiales ni se diga. Nos dividieron con una frontera. Pero antes éramos parte de una gran Colombia y hace poco éramos parte de una gran UNASUR que buscaba ser un gran emporio ¿de qué? De países fortalecidos en su economía, en su política, en sus relaciones con el mundo, pero nos dividieron, nos echaron hacha y machete y aquí estamos, ahora con un arancel del 50% para los productos que pueden venir de Colombia. ¿Quiénes son los afectados? Bueno, veamos. Aquí nosotros
no estamos para aplaudir algunas decisiones, aunque sí lo haremos cuando de pronto cambien las transformaciones y se transforme esta realidad. Venimos a cuestionar la falta de empleo, la falta de seguridad social, ¿sí? Todo eso vamos a hacerlo. Venimos a confrontar, pero nuestra confrontación será con argumentos. Estos argumentos están basados ¿en qué? En las leyes, están basados en la constitución política del Estado que en estos momentos ha sido prácticamente olvidada, ha sido archivada, porque no se enuncian en los proyectos de ley los artículos de la constitución política del Estado que les faculta para realizar determinados cambios, no. Simplemente dice por el interés nacional, por el interés, porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer lo otro, vamos a mejorar las condiciones de vida. Esto es. Por eso decimos ya basta. Ya basta entonces es un espacio plural para escuchar voces, porque aquí su voz también va a estar aquí presente. Y agradecemos a la plataforma de jubilados que nos han invitado ya para una actividad que van a tener la próxima semana. Porque las decisiones tomadas por el Congreso Nacional están causando muchos impactos. Esos impactos van a tener que ver con la vida cotidiana, no solamente de los jubilados, sino también de los afiliados. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que recuperar su nombre. ¿Por qué? Tiene que recuperar su nombre para defender los derechos de todas las personas. Eso es lo que queremos hacer aquí, defender derechos de las personas. Ya saben, ya basta. Estamos en nuestro portal, en nuestra fanpage de Facebook. También estamos, usted puede vernos a través de YouTube. Y aquí estamos abiertos para recibir sus opiniones, sus comentarios, sus apoyos y también sus cuestionamientos. Sí, ya tuvimos un cuestionamiento. Que no se miren, lo único que yo les deseo a ustedes es que se tengan un poquito de cuidado, porque tenemos varios periodistas que han salido fuera del país. No creemos en esas cosas tan tremendas, porque no hincamos a punzar qué es lo que pasa ahí. Y posiblemente ahí yo sí destaco, rescato el nombre de un comunicador social. Andrés Durán, él sí hace periodismo de información. Algunos otros hacen información, pero únicamente por los documentos que les llegan y les dicen, vea, esto es lo que hay, de sacando, ¿cuánto me cuesta? Así de simple, pero no. Nosotros consideramos que eso no es hacer periodismo. Llámenlo a hacer relaciones públicas, utilizar influencers para denunciar cosas. Lo que nos interesa es la transformación de la sociedad, para que todo el mundo sea feliz, aunque no tenga permiso. Por eso estamos aquí en Ya Basta, amigos. En el programa de hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una video reacción. Video reacción a 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestras sociedades. A veces no nos diferenciamos mucho, pero en un primer momento vamos a ver qué es lo que pasó para ilustrarnos. Vamos a recordar, aquí vamos a presentarle la agenda, qué es lo que pasó en Colombia, cómo lograron ordenar un sistema caótico de la circulación vehicular. Vamos a ver cómo ha impactado, cómo impacta y cuáles son los testimonios que se empiezan a recibir por la última reforma a la ley del COTAD aprobada en la Asamblea Nacional con 77 votos. Y que esos 77 legisladores no dicen ni pío sobre las cosas que hicieron. No, sí dicen. Y dicen unas cosas. Dicen, es hora de que los municipios se dediquen a hacer su trabajo. Es hora de que no despilfaren tanto dinero. Pero presentan cifras, presentan datos, investigaciones, algún ensayito, alguna cosa. Pues no, solamente está ese lugar común, esa etiqueta que le ponen. Los municipios ahora sí tendrán que ponerse a trabajar. Ya, es una frase que podría ser vendedora para el marketing publicitario, sí, pero eso necesita análisis. Luego tendremos también una reacción, una video reacción sobre el tema de la ley minera recientemente aprobada por 77 votos.
falta un voto, una conciencia en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para recuperar en algo el diálogo. Porque no puede ser que esto ya no es ni siquiera una aplanadora. Recuerden, era motivo de la prensa que calificó hace algunos años atrás cuando estaba dominando la democracia popular, me acuerdo, entonces que le llamaban la aplanadora legislativa. Y claro, era todopoderoso. Pero ahora ya no es ni siquiera una aplanadora, es una destructora de toda la arquitectura constitucional y hasta jurídica del país. Y finalmente, estaremos aquí reflexionando sobre algunos términos que se utilizan. A nosotros, a través de las informaciones, nos han dicho, el país está en crisis. Por lo tanto, necesitamos aportar para que las fuerzas productivas nuestras sean más competitivas. Entonces, el Estado ecuatoriano les va a apoyar. Entonces, palabras. Vamos con una reacción al primer video. Entonces, está listo. Vamos con esta producción que nos ilustra lo que fue la aprobación de la ley de minería y las consecuencias que tiene para nosotros. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No sueltes la bandera, no olvides la Lolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Bien, el Ecuador se pronunció por el archivo de la ley, porque además estamos garantizados por una respuesta en consulta popular. En Quito, el Distrito Metropolitano de Quito le dijo no a la minería metálica. Fue un altísimo porcentaje. Hubo denuncias de cómo estaban los intereses mineros en el Chocó Andino, que es la reserva de la biosfera, cómo estaban intereses mineros ahí, generando inclusive problemas entre la población, especialmente en Pacto. Porque claro, decían, miren, a mí me ofrecen un salario de tanto, y mientras tanto en la agricultura no alcanzo nada. Sí. Posiblemente sea cierto, pero la cantidad de dinero que le van a pagar durante 2 años, 3 años, exageremos, 5 años, para que usted aparentemente tenga condiciones mejores de vida, aparentemente. ¿Pero con qué va a trabajar? Va a trabajar con químicos, va a trabajar de sol a sol, va a trabajar en condiciones insalubres y va a terminar con la vida de muchísimas personas, con las aguas, con las fuentes de agua. Va a terminar. ¿Y a quién sirve el agua? El agua nos sirve absolutamente a todos. La naturaleza, ¿por qué fue declarada reserva de la biosfera? Por el cuidado a la naturaleza. Porque en esa reserva de la biosfera se está cultivando el mejor café del mundo. Con una actividad minera, esto desaparece. ¿A quién le importa más esto? Esto es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que ocurre también frente a estos temas? ¿Cómo es posible que la Constitución Política del Estado garantice el derecho a la naturaleza, el derecho de la gente a tener sus fuentes de agua, a cuidar, los derechos de la naturaleza? Revisemos el capítulo de la Constitución Política del Estado donde están los derechos de la naturaleza y veamos cuál es el papel de pronto que le están poniendo a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Los hombres y mujeres del ejército ecuatoriano que no vienen de las clases altas, de las clases dominantes, de la oligarquía, van del pueblo. De pronto van a ser utilizados como fuerza de choque para impedir que haya protesta. Y van a poner a cuidar los negocios ¿de qué?
de algunas empresas que ya no se va a necesitar el permiso, sino solamente una decisión de alguna Secretaría de Estado. Tome, te están regalando ¿qué? Espacios de terreno, de territorio, para que hagan lo que hagan. El caso más fuerte últimamente que se ha dado es el caso de Quimsacocha. Ya hay denuncias y demandas ante la Corte Constitucional. Veamos qué es lo que procede, qué es lo que hace la Corte Constitucional sobre estos temas. Un trabajo durísimo de la Corte Constitucional y desde ya una presión en contra de los jueces y posiblemente tengan que soportar pero van a ir con todo en contra de los jueces y les van a buscar absolutamente todo. Lo que significa que en el Ecuador también el Estado de Derecho está tambaleando. Prácticamente no existe el Estado de Derecho, porque de cumplir las leyes, de cumplirse las leyes, con algunas denuncias que se han dado en los últimos días, ya estaríamos en otro lado. Bueno, pasemos rápidamente a ver un tema, porque hablamos de un inicio de cuidar la palabra y cómo los gobiernos han utilizado distintas palabras. En esta ocasión nos dicen de urgencia en materia económica, el tema del gas. De urgencia en materia económica, el tema de las reformas a la ley del Seguro Social. Urgencia en materia económica, la ley de minería. Entonces, hay un abuso del término de urgencia en materia económica. Para ilustrarnos y para ver que de algún lado tenemos que buscar la coherencia, veamos cuáles son las dos fuentes. Cuando nos dicen que algo es populista, cuando nos dicen que algo no es populista. Veamos este interesante material que nos llegó hasta la mesa de redacción de acá de Ya Basta, porque dice, sí, ya basta de utilizar en forma anómala algunos términos. Veamos este tema. Cuando vamos. le aumentan el salario a los pobres, entonces es populismo. Pero si le rebajan los impuestos a los ricos, entonces son políticas económicas. Cuando le dan un subsidio a los pobres, entonces estos se convierten automáticamente en mantenidos. Pero cuando le dan subsidios a los ricos, es para dinamizar la inversión empresarial. Cuando el Estado invierte en educación pública es un gasto innecesario, pero cuando financia universidades privadas, pues es una alianza público-privada. Cuando los pobres protestan es vandalismo, pero cuando los empresarios presionan al Congreso es lobby empresarial legítimo. Cuando un campesino ocupa tierras improductivas es invasor. Pero cuando una multinacional acapara miles de hectáreas es inversión extranjera y hay que darle además exenciones tributarias. Cuando los pobres se endeudan es irresponsabilidad financiera. Pero cuando los bancos quiebran es crisis sistémica y hay que salir a rescatar a los bancos. Cuando un trabajador exige mejores condiciones es conflictivo, pero cuando el empleador despide masivamente a los suyos es reestructuración. Cuando el Estado regula precios para proteger a la gente es intervención peligrosa, pero cuando protege monopolios es estabilidad del mercado. No es en ningún momento una discusión sobre economía, es sobre poder. Lo que beneficia a los de arriba se llama racionalidad y lo que apenas permite sobrevivir a los de abajo, a eso se le llama populismo, ¿no es cierto? Nos decían el populismo legal. ¿Por qué? El populismo que se daba en determinados gobiernos. Pero ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Estos términos tienen que volver a redefinirse. Empecemos a utilizar la lógica para saber de dónde vienen las palabras, a qué se refiere cuando algo está anómalo marcándose en el Ecuador. Fíjense cómo de pronto, ¿cómo se llama entonces una acción de quitarse todas las multas que tenía en el servicio de rentas internas por la voluntad propia? ¿Cómo se llama eso? ¿Es populismo? ¿Populismo para los empresarios? ¿Es que es socialismo para el empresario? ¿Ya? ¿O qué es? ¿O es un acto de sustraerse los recursos de todos los ecuatorianos? Fíjense cómo de pronto utilizan alegremente los términos. ¿Para qué? Para consagrar
algunas acciones que van en contra de los ecuatorianos y ecuatorianas. A propósito de esto, y gracias a la reacción, lo que hemos hecho ahora es una reacción ante videos que circulan en redes sociales, pero otra de las cosas que reaccionamos y que también nosotros dijimos acá, ¿cómo es posible que a través del portal de compras públicas convoquen para convertir prácticamente baños de oro en la presidencia de la República para un determinado funcionario del Estado? ¿Cuánto iba a costar? $130,000. Ahora, fíjense, ya dejaron sin efecto eso, para que vean que la comunicación sirve también para estos elementos. Sirvió para que les dé por lo menos vergüenza. Digan, ya, no vamos a utilizar eso. Ahora van a ser fondos privados. Pero ojo, ¿cómo es posible que los fondos privados intervengan alegremente en los edificios públicos del Estado ecuatoriano, en la presidencia de la República? ¿Ha habido un estudio de cómo están de pronto los anteriores funcionarios? Rompieron el inodoro, los lavamanos, el espejo no funcionaba, se empañaba sin ton ni son. ¿O qué? ¿Eran acaso unos servicios, unos baños, unos sanitarios similares a los que se utilizan en los servicios públicos de San Francisco, de San Agustín o en la costa ecuatoriana? ¿Eran así? ¿Tenían esa calidad? Porque digan, no, tenemos que intervenir. No. ¿Cuál era el interés? Y ojo con la utilización del SERCOP, el Servicio de Compras Públicas, que se ha vuelto también como una especie de arma política para aprobar o desaprobar algunas actividades de los gobiernos. El SERCOP aprobó eso. Y luego resulta que por capricho también lo desaprueba. Entonces tenemos que recuperar la posibilidad de ¿qué? De tener hasta procesos rigurosos de compras públicas, para que los recursos de los ecuatorianos se inviertan y para que los ecuatorianos podamos participar en eso. ¿Acaso fue convocado en el portal de compras públicas alguna empresa ganadora? ¿Cuál fue la empresa? ¿Cuál fue la empresa ganadora para que haga la remodelación? De eso nadie nos ha hablado, nadie ha tenido, solamente el monto, $130,000. ¿Pero era solamente eso? ¿O ya hicieron el concurso de ofertas, todos los pliegos de todos los planes que tienen, las ofertas, analizaron? Fíjense cómo en el portal de compras públicas, cuando quieren, se pone absolutamente rigurosos y exquisitos para ver qué es lo que está pasando. Pero resulta que ahora fue la opinión pública, la opinión generalizada, de decirle, hey, lo que están haciendo no es compatible con la lógica elemental. Y dejan sin efecto, dicen ahora sí, que van a ser recursos privados. Oigan, esta es una confesión más de que el Estado no representa al pueblo, sino solamente a privados. Resulta ahora que con dineros privados pueden hacer lo que quieran en los bienes. Y ojo que el Palacio de Gobierno es un bien patrimonial. ¿Tuvo en algo que ver ahí el Instituto Nacional de Patrimonio? Tuvo que ver, porque de una manera tiene que marcarse la coherencia, pues, en el manejo del Estado ecuatoriano. Esto es lo que queremos. Queremos coherencia para que se maneje el Estado ecuatoriano. Sí, coherencia política, jurídica, social. Queremos coherencia, que se ajusten a las leyes. La Corte Constitucional se va volviendo como el último eslabón de poder recuperar algún nivel de coherencia constitucional. Si esta Corte Constitucional nos dice algo, bueno será. Y vamos a concluir con y agradeciendo los datos que nos emiten y la invitación que nos hace la plataforma de jubilados. De esto tengo que darles cuenta un temita. En la Asamblea Nacional estuvo convocado un foro sobre análisis de la ley aprobada por la Asamblea Nacional sobre los desafíos del IES. 12 horas antes, el presidente de la Asamblea dijo, esto no va. ¿Por qué?
no dio razones, simplemente que son razones de orden de agenda y punto, se acabó, cuando ya estaba hecho todo. Esta actividad se va a desarrollar en otro lugar, ¿ya? Y va a tratar el tema. ¿Cuál es la importancia que tiene? Pues vamos a dar el tema de la importancia que tiene. Se va a desarrollar el próximo día martes, y ese día van a tratar un tema. La ley económica urgente que envió el gobierno a la Asamblea y que aprobó la denominada Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que la Corte Constitucional admitió a trámite, pero no suspendió los efectos de esa aplicación. La Corte tendría que aplicar, tendría que declarar los defectos, que es impracticable. ¿Qué es lo que hizo la Corte con esto? Ojo, la Corte tiene esta manchita, ¿ya? Que el gobierno haga lo que venga en gana con los recursos del BIES. Hasta el momento ya han utilizado más de 5,000 millones de dólares y parece que lo van a seguir haciendo. ¿Qué hay con esto? Están en peligro que las pensiones de los señores afiliados, de los señores jubilados y pensionistas. Eso está en peligro. Las pensiones de los señores pensionistas y jubilados del Seguro Social ecuatoriano están en riesgo. Pero además hay una cosa, hay una opacidad. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no nos presenta datos claros, precisos, concretos de cuánto dinero ingresa, cuánto dinero sale, cuántas son las propiedades que tienen, en dónde nomás está, las inversiones que tenía el IES, dónde están rindiendo económicamente, no están rindiendo económicamente, de la forma como están tratadas las cosas. De seguro que nos van a decir que han hecho las peores inversiones del mundo con la plata de los afiliados porque no dan ningunos réditos. Entonces, para hacer las mejores inversiones, tiene que invertir el sector privado con la plata del IES. ¿Se permitirá eso? No lo sabemos. Amigas y amigos, esto es Ya Basta. Y por hoy también a mis queridos compañeros del equipo editorial me dice Lucho, ya basta. Y sí, ya basta, ya basta. Sebastián, usted también me dice, ya basta. No, Sebastián quiere que siga hablando. No, Sebastián. De aquí voy a tomar un respiro. Vamos a revisar las cosas que ustedes nos han posteado, nos han dicho. Y recuerden que este es un espacio para compartir datos, reflexiones. Una palabra de Luis, una palabra de usted, amigo. La palabra de Juan, de Pedro, de María, de Lucrecia, de todos. Estas palabras, este mundo de palabras, porque tenemos que volver a tener coherencia. Coherencia hasta para disentir. Sí, hasta para disentir. Porque el argumento que yo le presento de la capital de la República es posible que no sea un argumento que se pueda aplicar en la provincia de Loja, o en la provincia de Zamora Chinchipe, o en Galápagos. Entonces tenemos que buscar que esta unidad de criterios para que a todas las personas que poblamos en este hermoso país que se llama Ecuador, parte de este hermoso planeta. La Tierra sí es un planeta, por si acaso. El Sol no es un planeta. Bueno, en fin. Así que, amigas y amigos, ha sido un gusto. Recuerden, les repito nada más mi número telefónico al que pueden ustedes enviar sus peticiones, sus análisis, sus comentarios, sus materiales informativos. Aquí nos vamos a preocupar de que sean veraces, de verificar que sea cierto. Sí, con todos procedemos de esa manera. 099 159 4495. Amigas, amigos, qué gusto estar aquí en Ya Basta por hoy. Ya basta del frío, vino el sol, pero el sol ya mismo ya dice ya basta, viene la lluvia, protejámonos. Hasta pronto.